Sean bienvenidos, mis estimados hermanos, a la siguiente lección, lección 19 de Distinciones Bíblicas, la comparación entre el arrebatamiento y la manifestación de Cristo. Hemos visto ya algunas cosas que son importantes en estas lecciones y en la lección 18 vimos en la primera fase eh, el arrebatamiento y vimos que en esta lección el arrebatamiento, el rapto de Jesucristo vendrá por su esposa, la iglesia. El Señor vendrá para recoger su esposa y llevarla al cielo. En segundo lugar, vimos que Jesucristo vendrá en el aire, no pondrá un pie sobre la tierra. Y este es el propósito de reunirse con los muertos, de reunir los muertos en Cristo, resucitarlo, transformarlo, es decir, darle un cuerpo transformado, y los creyentes vivos encontrarse con Él en el aire sin poner aún sus pies en la tierra. En tercer lugar, vimos que la tribulación seguirá al rapto de la iglesia. Es decir, un tiempo terrible de destrucción y desolación va a caer sobre la tierra cuando Dios derrame su ira en juicio sobre el mundo incrédulo. En cuarto lugar, vimos que el rapto puede suceder en cualquier momento, es inminente. No hay señales o eventos que precedan al arrebatamiento. Está por suceder en cualquier momento y no sabemos cuánto tiempo tenemos para servir al Señor. Y por tanto, es imperativo que vivamos nuestras vidas completamente presentándonos cada día a la gracia de Dios para servirle. En quinto lugar, vimos que el rapto tiene un mensaje de aliento. Es de mucho consuelo saber que no vamos a sufrir la terrible ira del Señor que viene en la tribulación. Es de mucho consuelo saber que nuestro Padre Celestial, el juez justo, retribuirá las persecuciones cometidas contra sus hijos. Y finalmente, es de mucho consuelo saber que en el arrebatamiento descansaremos de esta vida, de nuestras pruebas, de nuestros problemas de salud y de nuestras batallas internas con nuestra naturaleza pecaminosa. El Señor nos dará descanso. En sexto lugar, vimos que el rapto se enfatiza el programa para la iglesia. En séptimo lugar, vimos que la traslación de la iglesia en el rapto era un misterio, porque la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. No hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que revele algo acerca de la iglesia. Esto incluye el arrebatamiento, que es parte del programa de la iglesia y por tanto fue un misterio para los profetas en este tiempo también. En octavo lugar, vimos que todos los creyentes en Cristo serán juzgados en el rapto. Después del arrebatamiento, los creyentes estarán ante el tribunal de Cristo en el cielo, donde nuestras vidas serán evaluadas, no para determinar la salvación, sino para determinar nuestra recompensa. En noveno lugar, vimos que los pactos con Israel no se cumplirán en el rapto. Los pactos con Israel no tienen nada que ver con el programa para la iglesia. Como vamos a ver en el estudio, todos los pactos incondicionales que Dios hizo con Israel serán cumplidos en el reino milenial. En décimo lugar, vimos que solo creyentes serán llevados de la tierra en el rapto. Y aunque el mundo estará afectado por la salida repentina de un gran número de gente, solamente creyentes en Cristo serán arrebatados de la tierra. En onceavo lugar, vimos que en el rapto la iglesia será llevada a la presencia del Señor para siempre. Una vez que la iglesia sea arrebatada, estará por siempre con el Señor, como Jesús prometió en Juan capítulo 14, versículo 4, y como Pablo animaba a los creyentes en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. En doceavo lugar, vimos que el rapto es identificado con el día de Cristo. El día del arrebatamiento es un día muy personal para Jesucristo cuando Él regresará para su esposa. Por esta razón, la descripción es el día de Cristo en Filipenses capítulo 1:10, el día de Jesucristo en Filipenses capítulo 1:6, el día del Señor Jesús en 2 de Corintios capítulo 1:14 y el día de nuestro Señor Jesucristo en 1 Corintios 1:8. Jesucristo debe ser nuestro enfoque en nuestra vida cristiana y debemos estar esperando su regreso para llevarnos a nuestro hogar en el cielo ansiosamente y con entusiasmo.
Debemos vivir nuestras vidas como sacrificios vivos ofrecidos al Señor para que estemos listos y no ser avergonzados cuando Él regrese. Ahora, mis estimados hermanos, vamos a contrastar lo que sabemos acerca del arrebatamiento con varias características básicas de la revelación o manifestación de Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y todas estas cosas son las que estudiamos anteriormente. Entonces, solo quiero pasarlas rápido porque las he mencionado y he dado una explicación de cada una de ellas. En el programa, en la parte B, la manifestación o revelación de Jesucristo, que es la segunda fase de la segunda venida de Cristo, es lo que vamos a ver y contrastarlo con la manifestación de Jesucristo en su primera venida. Aquí es importante notar, porque vamos a ver un libro que es muy interesante, que es Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 se enseña la segunda fase de la segunda venida de Cristo, o la revelación de Jesucristo, o cuando Jesucristo se revele a un mundo incrédulo. Por eso es importante notar esto. Quiero explicarles un poco esto y usted ponga su mirada en esta lámina, que tenemos aquí. El libro de Apocalipsis en su mayor parte es un libro cronológico o consecutivo. Déjenme darle un bosquejo general del libro de Apocalipsis y espero lo puedan entender. En el capítulo 1 vemos a Jesucristo resucitado. En el capítulo 2 y 3 vemos a las 7 iglesias del Asia Menor. Todas eran salvas. Entre el capítulo 3 y el capítulo 4 vemos la iglesia es arrebatada al cielo. Entre los capítulos 4 y 5 se describe a la iglesia en el cielo, es decir, raptada, después del rapto y del tribunal de Cristo. ¿Y saben qué? Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 no se menciona a la iglesia en la tierra. Se menciona a la iglesia raptada, glorificada, galardonada y con el Señor. En los capítulos 6 hasta el 18 vemos los horrores de la tribulación en la tierra. En el capítulo 19, Cristo vuelve en toda su gloria para destruir todos los ejércitos del mundo en la batalla de Armagedón. Este tema le encanta a los testigos de Jehová, pero no lo saben ubicar contextualmente. En el capítulo 20, el reino es establecido y todos los incrédulos de todos los tiempos son juzgados en el juicio del gran trono blanco. Y finalmente, en los capítulos 21 y 22, vemos la destrucción de la vieja creación y el establecimiento de los cielos, de los nuevos cielos o cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ese es un panorama que les acabo de dar, es desde el rapto de la iglesia hasta cielo nuevo y tierra nueva. Si usted se enfocó en la lámina, usted pudo encontrar todo el bosquejo de Apocalipsis. Se marca precisamente desde el rapto hasta la eternidad futura. Y en Apocalipsis 19 continuamos con la historia al fin de la tribulación. Capítulo 19 de Apocalipsis se enseña la segunda fase de la segunda venida de Cristo o la revelación de Jesucristo. Jesucristo se revela a un mundo incrédulo. La tribulación ha estado ocurriendo durante 7 años. Y los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas han sido derramadas sobre la tierra. Eso está en Apocalipsis 6, 18, que es precisamente eventos de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, esto tiene que ver que Israel se ha vuelto a su verdadero Mesías y ellos están esperando ser libertados de sus enemigos por Jesucristo. Capítulo 19, versículo 11 al 14 dice: entonces vi el cielo abierto. Espero que usted tenga su Biblia y busque capítulo 19, versículo 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blancos y limpios, le seguían en caballos blancos. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿Quién es este ejército vestido en lino finísimo que sigue a Jesucristo? Bueno, fíjense que cuando vemos aquí la palabra vestidos, eh, cuando dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, no está hablando, algunos dicen que son ángeles. De hecho, va a haber un grupo de ángeles que vendrán con el Señor, pero aquí está refiriéndose a los creyentes de la iglesia, a los cuales Jesucristo ha arrebatado y llevado al cielo antes de la tribulación. En Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démonos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces por eso Juan está viendo a la iglesia viniendo con el Señor vestida de lino fino. Y por eso todo el ejército que viene con el Señor es la iglesia. Primera Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La iglesia viene con el Señor. Judas 1:14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Noten de que cuando Apocalipsis 19 menciona la venida del Señor y los ejércitos con él, está hablando de la iglesia. Porque es enfático cuando Pablo, Judas y Juan están hablando acerca de estos ejércitos en la venida del Señor. Entonces, número 1, Jesucristo viene con la iglesia. ¿Recuerdan la diferencia en la primera fase? Jesucristo viene por su iglesia. Y aquí Jesucristo viene con su iglesia. Esto es diferente. Ahora, todos los santos arrebatados volverán con Jesucristo en su revelación, la segunda fase de su segunda venida. Cuando nosotros regresemos con Jesucristo, vamos a ser solamente espectadores de su poder y gloria. Él no necesita nuestra ayuda para derrotar a los ejércitos del mundo. Nosotros simplemente nos regocijamos en su victoria. En la segunda fase de la segunda venida de Jesucristo, Él no vuelve al aire, sino a la tierra. Entonces, déjeme hacerle la pregunta. ¿Quién es ese ejército vestido en lino finísimo y que sigue a Jesucristo? Estos son los creyentes de la iglesia, a los cuales Jesucristo ha raptado y llevado al cielo antes de la tribulación. Todos los santos raptados volverán con Jesucristo en su revelación, la segunda fase de su segunda venida. Y esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses 3:13, Judas 1:14 y Apocalipsis 19, 7 al 8. Esto ya lo hemos visto. Entonces vamos a ver la segunda parte. En la revelación o manifestación, Jesucristo vuelve a la tierra. Esto lo dice Zacarías. Es decir, noten de que dije anteriormente en la lección anterior que del rapto en el Antiguo Testamento no se menciona, pero la segunda venida sí, porque esta sí fue vista por los profetas. Y quiero aclararlo porque no vayan a confundir ustedes estas dos etapas. El rapto no es mencionado en ninguna parte del Antiguo Testamento, porque es el plan de Dios que estaba oculto para la edad de la iglesia y ahora ha sido revelado por el apóstol Pablo. Pero la segunda venida sí fue vista y Zacarías nos menciona esto acerca de la segunda venida. Zacarías 14, versículo 1 al 9. He aquí,
el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y será saqueada las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será contado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén agua viva, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, y verano e invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Zacarías? Zacarías enseña claramente aquí que en la revelación Jesucristo va a volver para destruir a los ejércitos de la tierra, excepto a Israel, y establecerá su reino y se asentará. Sus pies serán afirmados en el monte de los olivos. En tercer lugar, vemos que el reino milenial es establecido en la revelación de Jesucristo. El reino milenial es el reino de Jesucristo en la tierra, y largamente esperado reinado justo del Mesías prometido a la nación de Israel. Capítulo 9, versículos 6 y 7 de Isaías dice: porque un niño nos es nacido. ¿Qué se refiere a su humanidad? Él está hablando de Jesucristo como humano, encarnado. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a su reino futuro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, cuando Cristo vino por primera vez, sucedió lo que dice Isaías 9. ¿Estableció él su reino con el principado sobre su hombro? ¿Verdad que no? ¿Fueron establecidos el juicio y la justicia en la tierra? No, precisamente, para nada. No vimos en el mundo, en un mundo, bueno, nosotros vivimos en un mundo injusto, pues, no un mundo justo. La justicia no siempre prevalece aún en el sistema legal que tenemos en nuestros países. Somos gobernados por hombres mortales con naturaleza pecaminosa, es decir, corruptos y pecadores. La corrupción, la naturaleza pecaminosa, la injusticia son parte del mundo y de los gobiernos actuales. Y nadie, excepto el Señor, y solamente el Señor puede saber todos los hechos perfectamente en cualquier situación. Y sin embargo, vendrá el día en que el Señor Jesucristo gobernará el mundo, y la Biblia nos dice que Él no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos. El Dios omnisciente, que conoce todos los hechos y detalles por anticipado, que tiene todo bajo control para hacer siempre juicio justo y recto, sin embargo, no sucederá hasta que Él regrese a la tierra en su manifestación. Isaías 11 del 1 al 7 dice:
Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por las mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. En los versículos 8 al 16 dice: y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y a las costas del mar. Y levantará pendón en las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá en los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volverán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará a Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalia. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, y el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Isaías 11 del 1 al 16 es una descripción asombrosa del reinado de Jesucristo después de su regreso. Aunque el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento han predicho que el reino de Jesucristo será establecido en el planeta Tierra, cumpliendo los pactos del Antiguo Testamento que Dios hizo a Israel, hasta Apocalipsis 20, nadie sabía la duración de su reinado terrenal que Dios establecería para cumplir sus pactos con Israel. Por eso en Apocalipsis 20, del 1 al 7, en la parte A dice: vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. Es decir, 1000 años es literal, 1000 años, no es más que eso. Y dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi trono y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
pero los otros no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, entonces, noten aquí que hay 6 veces en Apocalipsis 20 del 1 al 7 que el reino de Jesucristo durará 1000 años. Cuando Jesucristo regrese, va a establecer su reino milenial. En cuarto lugar, vemos aquí una multitud de señales preceden a la revelación de Jesucristo. Y vamos a ver aquí algunas cosas. Es mi convicción, nuestra convicción, que después de haber considerado muchos estudios, que el arrebatamiento de la iglesia claramente sucede antes de la tribulación, después del rapto pretribulacional, habrá un tiempo de juicio de Dios sin paralelo durante la tribulación. En Mateo 24 da una descripción consecutiva precisamente de este tiempo. Y vamos a ver parte de este capítulo después, pero ahora vamos a ver lo que Lucas capítulo 21 del 25 al 28 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la excepción de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Noten que aquí en este pasaje Jesús está diciendo que habrá una serie de señales que preceden e indicarán que el regreso del Señor está cerca. Y el versículo 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, vuestra redención está cerca. Él está hablando de la segunda venida de Cristo aquí. Entonces, esto es importante notarlo porque la distinción está bien clara en relación al rapto de la iglesia. Ahora, hay algo importante que notar aquí también. Recuerden que el mensaje predominante de Jesucristo durante su ministerio terrenal era sobre el reino. Él era el rey prometido que había venido al mundo para establecer el reino prometido. Y aquí Lucas, él está describiendo la clase de señales que preceden, o sea, que están antes del establecimiento del reino milenial. Por eso, en el quinto lugar, un mensaje de juicio acompaña la segunda fase de la segunda venida de Cristo. Ahora, un mensaje de juicio está conectado con la segunda fase de la segunda venida de Cristo. Los creyentes en Tesalónica estaban bajo mucha persecución por su fe en Jesucristo y su buena voluntad de estar firmes para Él. En los versículos 3 al 10, Pablo dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna persecución, excluidos de la presencia del Señor
y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Noten aquí que los tesalonicenses habían creído el Evangelio y vivían como un testimonio de Dios bajo mucha persecución. Pues entonces, ellos fueron consolados por el hecho de que vendría un día en el cual Dios juzgará los pecados cometidos contra ellos. Aquellos que los estaban persiguiendo recibirían la retribución cuando Dios derramara su venganza sobre los que no habían puesto su confianza en Jesucristo. En los versículos 8 al 12 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, Pablo dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 20 dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. Esto es alrededor de 183 millas, más o menos. En Apocalipsis 14, del 14 al 20, en su contexto, es la batalla de Armagedón. Entonces, habrá tremendo juicio cuando Cristo vuelva a la tierra. Hablando de la batalla de Armagedón, vayamos a Apocalipsis 19, que desarrolla mejor este gran evento. Versículos 15 al 21 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia que fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. A los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo,
y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En Apocalipsis 19, 15, 21, habrá sangre saliendo hasta los frenos de los caballos por 183 millas, porque cuando Cristo regrese, la escena será de muerte, destrucción y juicio sin paralelo en el planeta Tierra. Entonces vemos, en sexto lugar, en la revelación de Jesucristo se enfatiza el programa de Israel y el mundo. Y aquí vemos a Daniel capítulo 7, 18, dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Los santos del Altísimo aquí se refiere a Israel, y ellos recibirán su reino esperado por mucho tiempo. Mateo 24 no tiene nada que ver con el rapto, sino que tiene que ver con Israel y la segunda fase de la segunda venida de Jesucristo. Aquí en este contexto de Mateo 24, muchos pastores están equivocados con el contexto de Mateo 24. La enseñanza de Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo se origina por la pregunta en Mateo 24:3. Los discípulos le dijeron, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Noten que es una pregunta con tres aspectos importantes. Es muy importante darse cuenta de que Jesús está hablando sobre el fin del tiempo. El Señor se refiere a ese periodo de tiempo que normalmente llamamos la tribulación. En Mateo 24, 15 al 22, Él está describiendo la mitad de la tribulación. Dice el 15 al 22, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, en el versículo 9 de Daniel, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días, porque es muy difícil huir deprisa. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Y por qué Jesús les dijo esto? Porque es un tiempo difícil para viajar. Y versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, la palabra acortados en número o limitados solamente aquí, es lo que está diciendo, dice, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Él está hablando de 3 años y medio aquí. Este evento, en la mitad de la tribulación que se describe en los versículos 15, está predicho en Daniel capítulo 9, que es cuando el anticristo profane el templo. Él entrará en el templo y se proclamará ser Dios y demandará adoración universal. Y eso sucederá exactamente en los 3 años y medio de la tribulación. En los 3 primeros años y medio. La gran tribulación corresponde técnicamente a los últimos 3 años y medio. Todo el periodo de los 7 años de la semana 70 de Daniel es llamada simplemente la tribulación. Todo esto se refiere a Israel y no tiene nada que ver con la iglesia. Nótese en lo que hemos visto hasta ahora que el programa y énfasis está en Israel, pero también está en el mundo. Porque lo que hemos visto en Mateo hasta ahorita está hablando de los judíos y está hablando del mundo. Y en Daniel 7, versículo 13 al 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, noten aquí, no solo Israel, todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. Él está hablando de la iglesia aquí.
te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir ¿sobre quién? Sobre el mundo entero, no solo Israel, también sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, el programa o la revelación de Jesucristo se enfatiza en Israel y el mundo entero. 7. La revelación de Jesucristo ha sido predicha en ambos testamentos. El rapto no fue predicho en el Antiguo Testamento, pero sí en el Nuevo Testamento. En cambio, la segunda venida está en ambos. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Para hacer la distinción. Para hacer la distinción precisamente. Y el último libro del Antiguo Testamento predijo la segunda venida de Jesucristo. Malaquías, en el capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies. Y en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Notan aquí que esta es una descripción de la segunda fase del regreso de Jesucristo. Y a continuación, vamos a ver el versículo 5 de Mateo, versículos 5 y 6. De Malaquías. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Jesús dijo en Mateo 11, 13, 14, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, es decir, a Juan, él es aquel Elías que había de venir. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo Jesús aquí? Si Israel hubiera oído las palabras de Juan el Bautista y hubiera creído en Jesucristo como el Mesías prometido, la profecía de Malaquías habría sido cumplida en ese momento. Habría sido posible para Jesús presentar su reino prometido a los judíos. Y sin embargo, no le creyeron y en vez de eso, lo crucificaron, lo mataron. Y en Apocalipsis capítulo 11 se nos dice que dos testigos harán señales y grandes maravillas, como Elías, que es otra indicación de que esta profecía en Malaquías será cumplida antes del regreso de Cristo. Mateo capítulo 24, 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida de Cristo será inconfundible y es inevitable. Es decir, inevitable, y la van a ver todos los pueblos. La iglesia, recuerden, está con el Señor. Segunda de Pedro 1:16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, punto número 8. En la revelación de Jesucristo serán juzgados los gentiles y también el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de esto es lo que trata Mateo capítulo 25. Hay 10 vírgenes, 5 de ellas tomaron aceite en sus lámparas y 5 no la tomaron. Esto simplemente significa que algunos en Israel estarán listos para el reino cuando venga y otros no estarán listos. A aquellos que no estén listos se les prohibirá entrar en el reino. Luego en el capítulo 25 de Mateo vemos el juicio de las ovejas y los cabritos, donde los gentiles estarán separados en dos grupos.
Las ovejas son aquellos que ayudarán a los judíos durante la tribulación, que es una indicación de ser salvos en este periodo de 7 años. Y ellos entrarán en el reino. Los cabritos son aquellos que no hicieron nada para prevenir la persecución de los judíos, indicando su desprecio para Dios y a Jesucristo. Y ellos serán arrojados en el lago de fuego. Número 9. Número 9. Todos los pactos con Israel serán cumplidos en su revelación. Las tres partes del incondicional pacto abrahámico que fueron reiterados y confirmados en el pacto palestino, en el pacto davídico y en el nuevo pacto, se cumplirán en el reino de Jesucristo. Vamos a estudiar esto más con detalle en otras lecciones. Ahorita no los vamos a ver porque nos interesa ver estos pactos detenidamente. Número 10. Todas las personas se verán afectadas en la revelación de Jesucristo. Todas las personas. Noten lo que dice Salmo 2, capítulo 2, versículos 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Miqueas capítulo 4:3 dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y mutilarán sus espadas para asadones, martillarán, sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. ¿Por qué? Porque todas las personas se verán afectadas por la venida de Jesucristo. Número 11. Israel será introducido en el reino terrenal. En el reino terrenal. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él explicó en los siguientes versículos. Pero en Romanos capítulo 11, versículo 26 y 27, dice Pablo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí hay algo importante que es una referencia a Isaías 61, que es el pasaje que Jesús comenzó a leer en el templo. Pero se detuvo a la mitad del pasaje y cerró el libro. Esto fue muy extraño para los judíos porque fueron testigos de esto, porque todos conocían bien este pasaje. Y Isaías 61 del 1 al 9 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificará las ruinas antiguas y levantará los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes.
En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por la cual en su tierra poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y su renuevo en medio de los pueblos. Todos los que los sirvieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Entonces noten, ellos conocían muy bien este pasaje porque describe el retorno de Israel a la tierra prometida, reconstruyendo las ruinas y la posesión del primer lugar y la primicia que los judíos tendrán entre las naciones en el reino milenial, cuando el Mesías reine sobre el mundo desde Jerusalén. Número 12. La revelación de Jesucristo se identifica con el día del Señor. El día de Cristo no es lo mismo que el día del Señor. El día de Cristo se refiere al día en que Cristo vendrá en las nubes sobre la tierra para arrebatar a su iglesia y llevar al cielo. Recuérdenlo. El día del Señor es un término que se usa en la Biblia para indicar un tiempo en que Dios interviene en la historia humana derramando severo juicio sobre la tierra y que es seguido por un periodo de bendición. Ha habido otro día del Señor en el pasado y el próximo será la tribulación venidera, seguido por las bendiciones del reino. Primera Tesalonicenses 5:1-3 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Los tesalonicenses entendían que el tiempo de la tribulación estaría caracterizado por persecuciones severas sobre los creyentes. De alguna manera, alguien, ya sea escribiendo una carta y falsificando el nombre de Pablo o dando una falsa declaración profética, comunicó a esta iglesia que ya estaban en el día del Señor. Como en el día de hoy, muchos han confundido estos dos términos. Entonces fue necesario que Pablo escribiera Segunda Tesalonicenses precisamente para corregir sus pensamientos. Y los versículos del 1 al 12, Pablo les explica todos los eventos que van a suceder de Apocalipsis capítulo 4 o Apocalipsis capítulo 6 al 19. Entonces, el día del Señor traerá juicio sobre aquellos que no recibieron el amor de la verdad. ¿Qué amor pone de manifiesto esta verdad? Juan capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Tiene que ver con el amor de Dios, que ha dado su Hijo unigénito. Es decir, lo dio en sacrificio por amor a los inconversos, es decir, a los pecadores como nosotros. Y dice para el propósito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las referencias al día del Señor en el Nuevo Testamento no tienen nada que ver con los creyentes, porque no estaremos aquí. Nosotros nos identificamos con el día de Cristo. Todos los creyentes serán raptados antes de que los judíos o los juicios de Dios se derramen sobre la tierra. Usted puede leer Romanos 5, 9 al 10. Pablo da algunas de las bendiciones que tenemos como creyentes. Y por lo tanto, solo los inconversos deben tener la ira del día del Señor. El día de Cristo no es lo mismo como el día del Señor. Entonces, esto es importante notarlo por el siguiente diagrama. Noten de que no es un periodo de tiempo de 24 horas, sino que se refiere a la intervención de Dios en la historia humana para vindicar a su pueblo elegido, en este caso Israel, destruir a sus enemigos y bendecirlos. No vamos a leer los versículos de Sofonías y Segunda de Pedro, usted los puede leer, pero esta es una
mención importante porque es un tiempo, y es importante porque involucra el juicio de Dios. Isaías 13:6, 1 Tesalonicenses 5:6. También involucra sufrimiento y dolor. Isaías 13:8 y 1 Tesalonicenses 5:3. Involucra a todo el mundo. No solo involucra al pueblo de Israel, involucra a todas las naciones, lengua, pueblo. Involucra las bendiciones de Dios. Joel 3, versículo 9 al 21. Entonces, número 3, en la profecía, el día del Señor involucra tanto el periodo de la tribulación como el reino milenial en la tierra. Tiene que ver con eso. Ahora, y esto es importante entenderlo por los dos eventos. El rapto no es lo mismo como la segunda venida. La segunda venida, hablándolo generalmente, tiene los dos eventos, pero en relación a los juicios, tiene que ver con el día el día del Señor. Y aquí, cuando hablamos del rapto, te está hablando del día de Jesucristo. Ahora, esta es la gran diferencia y lo vemos marcado por para el rapto no hay, ¿cómo se llama?, evidencias anticipadas de que va a suceder. Eso puede suceder en cualquier momento. La segunda venida sí tiene algunos aspectos que deben de suceder antes, y en este caso, la tribulación tiene muchas cosas y eventos que van a suceder. Entonces, hermano, es interesante notar, por lo que hemos visto, que debemos de hacer la comparación y de tener claro estos dos eventos. Ahora la pregunta es, ¿pasará la iglesia la tribulación? Y la respuesta es no. No por las promesas que Dios hizo al apóstol Pablo y a la iglesia a través de su palabra. Que la paz de Dios sea con todos, mis hermanos.